En el día de hoy yo voy a estar hablando de un tema que me sugirieron. Esto viene desde Francia y lo agradezco mucho porque, aunque ustedes no lo crean, este tipo de tema me identifico muchísimo, es especial, es súper importante para mí y se trata de cómo es que realmente pues se siente este despertar que nosotros le decimos. Yo lo voy a resumir lo más posible porque estos tipos de temas esto puede durar horas como tal, pero yo voy a estar resumiendo con ustedes entonces en mi experiencia personal qué es lo que sucede en nuestro interior y también qué pasa cuando otras personas, en este caso nuestros familiares, amistades cercanas, empiezan a notar que estás en este proceso. Porque sí, esto del despertar no solamente lo vas a vivir tú, muchas de las veces pues tu entorno también lo percibe y no siempre de la mejor manera. Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar hablando de qué realmente es este despertar que tanto hablamos y cómo este se siente. ¿Qué pasa? Que este despertar es, en otras palabras, ese momento en tu vida en el que empiezas a cuestionarte absolutamente todo. De alguna manera u otra, ya tú notas que tú no aceptas lo que antes tú dabas por hecho. Tú empiezas a ver las cosas con estos nuevos ojos, como decimos nosotros. Y también tu intuición, tú te vas a dar de cuenta que se activa de una manera que hasta a ti misma te puede impactar esto. ¿Y qué pasa? Que tú comienzas a sentir lo que antes te hacía sentir de alguna manera cómoda, ya esto no tiene sentido para ti. Esto es, en otras palabras, esta mezcla de entre la confusión y la liberación. Por un lado, ¿qué pasa? Hay comodidad porque obviamente estás rompiendo estas viejas estructuras, pero por otro lado, pues hay luz, hay claridad y una sensación que de por fin tú estás descubriendo quién realmente tú eres. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando las demás personas se están dando cuenta de ese despertar tuyo? Yo les digo que en esta etapa, aquí es que empieza lo interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes más están notando este cambio tuyo no son estas personas lejanas, al contrario, son las más cercanas a ti, como les dije inicialmente, amistades, hermanos, nuestros parientes, inclusive nuestras parejas o estas amistades que nosotros queremos como familia. Lo curioso de todo esto es que pues algunas de estas personas pueden reaccionar de forma bastante extraña, que eso fue lo que pasó en mi caso personal. Por ejemplo, si antes se comunicaban contigo una vez al mes, que tú vivas a una distancia, ¿verdad? Pues tú vas a notar que en este proceso de tu despertar, de repente, este familiar, esta persona cercana te llama absolutamente todos los días. Si antes, por ejemplo, solo se acordaban de ti en tus cumpleaños, en Navidades, pues ahora quieren saber de ti constantemente. Y claro, esto pues se siente bien, esto suena bonito, pero si tú observas todos estos cambios con este discernimiento que yo siempre le hablo, ahí es que tú te vas a dar de cuenta de que pues lamentablemente no siempre lo hacen por amor o por esta preocupación que sea genuina, sino más bien ahí es que tú te percatas que pues la mayoría de las veces lo que quieren es monitorear tu proceso, tan sencillo como eso. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto de monitorear tu proceso? En otras palabras, este monitoreo disfrazado de interés, porque aquí es donde entra ese detalle más delicado. ¿Qué pasa? Que al tú confiar en esas personas, tú misma puedes terminar contándoles todo tu proceso y esto puede ser hasta sin querer, ¿verdad? Inocentemente. Tú le comienzas a decir a estas personas lo que tú estás descubriendo en ese proceso, cómo es que tú te estás sintiendo, cuáles son estos recuerdos que están saliendo a la luz que antes quizá ignorabas o ni siquiera te acordabas. Y aunque tú compartas esto, ¿verdad? Con toda la mejor intención, con esta ilusión, lo que puede estar pasando detrás es un control encubierto y muchas de las veces nosotros no nos estamos dando de cuenta. ¿Por qué? Porque entre más información tú le estás dando a esa persona, a ese familiar, más estrategias encuentran estas personas entonces para así poder interrumpir ese despertar tuyo. Vamos a suponer que, por ejemplo, esto va a ser vamos a utilizar en este caso un familiar, pero que en este caso ese familiar es una persona manipuladora, que tú todavía no estás consciente de eso. Pues, ¿qué pasa? Esta persona te puede decir a ti, pues mira, yo solamente te llamo para saber cómo es que tú estás, yo solamente, ¿verdad? Te estoy apoyando, por eso es que yo te estoy llamando ahora diariamente.
también te puede decir, tú tienes que tener mucho cuidado porque yo te estoy viendo como que estás cambiando mucho, yo te veo diferente, que tú no caigas en una depresión, tú estás abandonando esto, ya tú no eres el mismo. Pueden decirte un sinfín de cosas, ¿verdad? Para interrumpir, para ponerte en esta doble mente, para manipularte, en resumen, porque esto es lo que yo le estoy tratando de dar énfasis, que es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones cuando estamos en este despertar. Pero, ¿qué pasa? En el fondo, lo que están haciendo estas personas, lamentablemente, porque yo digo que esto es lo que hace el proceso más doloroso todavía. Lo que estas personas están haciendo es recolectar todos estos datos que tú les estás dando libremente para entonces medir qué tan avanzada tú estás en este despertar y cuánto esfuerzo estas personas necesitan hacer para, puede ser para distraerte, para frenarte, para el propósito que ellos quieran, ¿verdad? Pero siempre va a ser con el fin de que tú no llegues a ese despertar. Y ahora, ¿por qué es que estas personas hacen eso? Si no que nos aman tanto, no que es mi mamá, no que es mi papá, no que es esta amiga que la quiero como una hermana, ¿por qué ellos están haciendo esto en mí? Aquí es que viene la raíz de esta situación. ¿Qué pasa? Que cuando tú despiertas, ahí es que tú comienzas a descubrir estas verdades que fueron ocultas, ahí es que tú comienzas a recordar cosas que quizás estaban bloqueadas hasta en tu propia memoria y tú comienzas a entender el origen, pues esto puede ser, por ejemplo, de tu misma conducta. Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que puede significar esto? Pues significa que tú puedes desenmascarar manipulaciones pasadas, sanar estas heridas profundas como por ejemplo las traiciones, si tuviste algún tipo de abandono, inclusive hasta abuso. Tú puedes también romper estos ciclos que son de dependencia, que sean de control, que sean de miedo, etcétera, etcétera. Tú puedes lograr un sinfín de cosas una vez tú despiertas, pero ¿qué pasa? Que si esa persona que te está, entre comillas, monitoreando, en algún momento fue partícipe de una manera directa o indirecta de ese dolor tuyo, pues obviamente esta persona sabe muy bien que si tú despiertas por completo, pues ya no va a poder tener poder sobre ti. Y esto es lo que estas personas no quieren, obviamente. Cabe notar que es bien importante que ustedes entiendan que este proceso del despertar no es solamente una vez en la vida. Nosotros vamos a pasar por múltiples despertares y en algún momento yo entendí el por qué me hizo sentido, pero esto se lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero en uno de los despertares míos que fue de los más difíciles de lidiar, pues hubo un momento que se me vino esta imagen de Jesús cuando me hizo el sentido, en otras palabras, que cada vez que yo pensé que él necesitaba esa claridad, Jesús pues se apartaba. Y esto lo vemos para las personas que hayan visto estas películas, pues eso era lo que pasaba. Inclusive cuando estaba con los discípulos, ellos estaban durmiendo y Jesús se retiraba completamente solo calladito a meditar, ¿verdad? Se iba solo a este desierto. Jesús oraba, meditaba, él se iba a hacer esta conexión con Dios. Y yo decía, ¿por qué era que esto pasaba? Hasta que yo entendí que era porque, pues, Jesús mismo sabía que para tú recibir esta revelación, esta verdad, tú necesitabas este silencio, tú necesitabas esta soledad y cero interrupciones en este proceso. Y esto a mí me hizo todo el sentido. Esto me ayudó muchísimo a mí superar esta parte del despertar, como les dije, que fue una de las más difíciles que yo tuve que experimentar en mi vida. En resumen, esto que yo pude entender, ¿verdad?, sobre Jesús y esto que yo veía en las películas y todo eso, pues me dio a entender que a veces en tu proceso de despertar como tal, tú también vas a necesitar apartarte, aunque esto duela, aunque otros pues en ese momento, ¿verdad?, no lo estén entendiendo. Y pues como les vuelvo y les repito, esto me ayudó bastante a mí. Ahora, ¿cuáles son estas estrategias que pueden utilizar para manipularte a ti? Lo más común que puedes notar van a ser migajas y esto de las redes familiares. ¿Qué pasa aquí? Que cuando estas personas, estos familiares, estas amistades cercanas, ven que no están logrando detenerte fácilmente, pues suelen utilizar otra estrategia. Y aquí es que viene lo de las migajas. ¿Cuáles son estas migajas? Pues te van a dar migajas de amor, migajas de apoyo, migajas de comprensión y así sucesivamente. Va a ser lo suficiente para que tú no te alejes del todo de esta persona, pero nunca lo suficiente para que realmente
pues tú puedas lograr lo que tú estás buscando, esta sanación, sentirte libre y así sucesivamente. Inclusive pueden también involucrar a más familiares o a estas amistades en este, vamos a llamarle, monitoreo colectivo, y muchas veces algunos lo hacen de forma inconsciente, son partícipes de esto. ¿Por qué? Porque también están dormidos en su propio proceso. Esto es lo que yo llamo mantenerte como tal en esta pastillita azul, como en la película de Matrix, ¿verdad? Que te ofrecen, por ejemplo, ilusiones y distracciones para que entonces, pues tú no termines tomándote la pastilla roja, que esta es la pastilla de la verdad. Ahora, para las personas que quizás escuchando este tema en el día de hoy se estén preguntando, pues, ¿cuál es el verdadero propósito del despertar? Entonces, yo les quiero dejar a ustedes, vamos a ser honestos, yo les voy a dejar algo bien claro, al menos en lo personal. Este proceso del despertar, esto no es un proceso bonito, esto no se siente para nada cómodo. Para mí fue tan intenso, fue demasiado doloroso, pero cuando yo pasé por esa línea de fuego, por ese desierto, se siente más que liberador. Tú sientes como que pues tú vuelves a renacer de alguna manera diciéndolo. Ahí es cuando tú entiendes, cuando tú cruzas esa línea de fuego, cuando tú pasaste por ese desierto, que tú dices, ya es momento de ponerme a mí misma primero, de sanar mis heridas y de dejar de vivir bajo estas supuestas cadenas porque pues son invisibles, pero están presentes ahí. Y aunque el camino pueda estar lleno de intentos de interrupción y todas estas cosas a través de familiares, amistades, whatever, tú no te olvides que este despertar es solamente tuyo. El de todas las personas va a ser diferente con diferentes intensidades y todas estas cosas, pero es ahí entonces donde tú tienes que acordarte de que nadie más puede detenerte solamente si tú decides caminarlo con firmeza. Muchos de ustedes saben que yo siempre constantemente estoy diciendo que estas lecciones de vida, estas contestaciones que nosotros estamos constantemente buscando, están en las cosas más simples. Y yo voy a aprovechar este tema para compartir con todos ustedes una experiencia personal, algo que pues yo tuve que vivir con mi hijo menor, que pues sí, me dejó una enseñanza bastante profunda. Yo lo voy a utilizar como un ejemplo de lo que sería un despertar para que ustedes también puedan sentirlo, lo puedan entender en carne propia, aunque sea a través de esta historia. En fin, esto ocurrió cuando mi hijo menor tenía alrededor de 7 años de edad y estábamos en esas fechas de Navidad en las que pues ya todos sabemos, todos los padres nos volvemos locos con esta ilusión de Santa Claus, ¿verdad? Pues nada, le pedíamos a nuestros hijos que escribieran sus cartitas, que las pusieran en el árbol, y íbamos más allá todavía, porque entonces le pedíamos que dejaran estas galletitas con leche y todo en la mesa para que Santa estuviera más contento. Claro está, todo era una ilusión y aunque lo hacíamos con cariño, la realidad es que pues les estábamos mintiendo a nuestros hijos. Pero en fin, la noche antes, pues yo esperaba que los nenes se durmieran para entonces así, pues yo poner todos los regalos debajo del árbol, incluso yo mordía la galleta y dejaba esos pedacitos en el plato, la leche también como prueba de que Santa había pasado por la casa. Pero ¿qué pasa? Que precisamente esa Navidad, cuando él solo tenía 7 años de edad, él tenía un plan. Él no me dijo absolutamente nada, él no le comentó ni siquiera a su hermano, a sus amigos, nada. Esta personita lo que hizo fue que se escondió con curiosidad, decidido a descubrir completamente la verdad. ¿Y qué pasó? Que terminó descubriéndola. La mañana de Navidad, mientras yo pues les estaba entregando el regalo diciendo, mira, esto es lo que te dejó Santa Claus, y esta personita me respondió con total firmeza y hasta con un toque sarcástico y me dijo, ah, sí, ajá, sí, claro, Santa Claus Mami será. Así me dijo y yo quedé congelada. Yo intenté disimular, suavizar la situación, pero él me contó absolutamente todo. Cómo fue que esta personita se escondió, cómo él me estaba observando envolver los regalos, cómo me vio colocarlos debajo del árbol, pues honestamente ya yo no tenía escapatoria. Él me dijo absolutamente todo. Y en ese momento yo me di de cuenta de que mi hijo con apenas 7 años había hecho lo que muchos adultos aún nosotros tememos hacer. Y es buscar esta verdad por nosotros mismos, sin ayuda de nadie. En fin, mi hijo me confrontó, pues, ¿qué les puedo decir siendo honesta, con lógica y con firmeza? Me decía, mira, pero
tú no nos dijiste siempre que nosotros no podemos mentir, que la Biblia misma dice que la mentira es un pecado. Entonces, ¿por qué todos los padres nos están mintiendo con esto? Y por encima de eso, tú me estás pidiendo que yo también le mienta a mis compañeros de la escuela guardando este secreto. Ese momento para mí fue, ustedes no se quieran ni imaginar. Yo trataba de evitar que lo dijera en la escuela pensando en estos problemas con los otros padres, pero no, él se mantuvo firme en su verdad. Como quien dice, ese no es mi problema ahora, ese es el tuyo. A esta personita, en fin, no le importó que yo fuera su madre, quien le estaba pidiendo que, mira, por favor, no le dijera a esos otros niños. Esta personita no tan valió para nada, él no se dejó ni siquiera, ¿verdad? Lo que nosotros decimos manipular. Él había descubierto esa verdad y él decidió defenderla a costa de lo que fuera. Y fue ahí donde yo entendí, eso es un despertar. En otras palabras, ¿verdad? Lo asimilamos a eso. Es esa firmeza, es esa claridad, es ese que una vez ya tú lo descubres, mira, ya no hay vuelta atrás. Claro que este ejemplo parece bien sencillo. Yo sé que muchos de nosotros los padres, ustedes han pasado por situaciones así. Inclusive esto es bien inocente porque se trata de una ilusión de Santa Claus, ¿verdad que sí? Pero en lo profundo, si nos vamos a la raíz de todo este ejemplo, es exactamente lo que pasa en el despertar de nosotros, en este despertar interno, emocional. ¿Qué pasa aquí? Que muchas personas prefieren quedarse con esta pastillita azul, como le decimos. Para las personas que no sepan, ¿verdad? La pastillita azul, como la película de Matrix, que yo sé que muchos de nosotros la hemos visto, pues esta azul representa, pues, cuando tú decides quedarte en una ilusión, ¿verdad? En esa comodidad, en lo que tú conoces ya. Significa, en otras palabras, seguir viviendo en esa rutina, aceptando, pues, lo que te han enseñado sin tú cuestionarte nada, aunque no sea la verdad. Es vivir, entre comillas, como decimos, dormido, sin ese despertar. Es por ende que en este ejemplo que les di, pues pueden haber muchos niños, por ejemplo, que prefieran quedarse con esta pastillita azul. ¿Cómo? Sabiendo que algo como que no cuadra, tienen esta sospecha, ¿verdad?, de que la historia en sí no es real de Santa Claus, pero aún así, pues notamos que, pues, prefieres quedarte cómodo en esta ilusión por lo que, por ejemplo, tú quieres recibir en ese regalo o por evitar problemas. Otras personas, pues pueden ser como mi hijo, que buscan esa verdad cueste lo que cueste, aunque sepan que pues si lo descubren, esto va a cambiar todo, aunque eso implique confrontar a su propia madre. Ese despertar, de alguna manera u otra, también le enseñó a él y a mí también una lección de vida bien importante. ¿Y qué fue esto? Que cuando pues tú descubres algo, cuando tu intuición te está guiando y tú encuentras esa verdad, tú no puedes dejar que absolutamente nadie te desvíe de ese entendimiento. Y yo como madre, pues en ese momento, pues nada, le pedí disculpas, lo traté como un nene mucho más grande, ¿verdad? Con este entendimiento que él tenía, lo apoyé. En ese momento le dije que tenía toda la razón, que a pesar de su corta edad, pues que él también me enseñó una lección de vida y es de pues no dejarme llevar por lo que hagan las demás personas porque no siempre va a ser la realidad, no siempre va a ser lo correcto y que cada acción pues iba a tener una consecuencia y que yo la iba a asumir si yo tenía que hablar con los papás y explicarles y apoyarlo en su verdad, que yo lo iba a hacer, pero que yo lo iba a apoyar en todo momento. Y esta es la diferencia que a pesar de que pues es algo tan simple como les digo, tuve que tratarlo de esa manera. Él se quedó bien tranquilo, al contrario, me sobó y me dijo, no te preocupes, mami, no me voy a molestar más nada contigo y así sucesivamente. Es una historia que yo nunca olvido porque como les digo, solamente tenía 7 años y tuve que hasta cambiar mi manera de hablar con él. Pero nada, es por esto que yo le comparto a todos ustedes esta pequeña historia, porque pues sí, vuelvo y repito, aunque fue un momento pues simple que muchos de nosotros hemos vivido y también cotidiano, me mostró lo que realmente significa, entiendo, ¿verdad? Que es un buen ejemplo de lo que sería este despertar en esencia. ¿Cuál sería este? Pues mira, buscar la verdad con valentía, mantenernos firmes cuando tú descubras esa verdad y no permitir ningún tipo de manipulación, ni siquiera de las personas que nosotros más amamos, tú te apartes de esa verdad. Y ese es el mismo llamado, de alguna manera u otra, ¿verdad? Que nos hace este despertar en nosotros, que claro, que a veces puede doler con diferente intensidad, dependiendo de ese despertar, que a veces te va a romper estas ilusiones, como en este caso el ejemplo de mi hijo, pero siempre nos va a llevar a la verdad. Así que nada, antes de culminar este tema, si ustedes están pasando, alguno de ustedes, por un proceso similar, no se sientan culpables por poner estos límites.
No te sientas mucho menos mal si tú necesitas apartarte por un tiempo. Recuerda lo que le comenté, que hasta Jesús necesitó espacios de soledad para no ser interrumpido. El despertar, esto es un llamado divino. Y si Dios te está llamando de alguna manera u otra para que tú puedas abrir los ojos, no permitas que absolutamente nadie te lo cierre. Tómense en esta pastillita como en la película. Tómense en la pastilla roja. Abran su conciencia y atrévanse a dar este paso a lo que sería esa verdadera libertad. Porque al final, lo más importante no es quién quiere detenerte como tal, sino más bien que tú nunca te detengas. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio.